Arrancamos con un nuevo programa de salud y calidad de vida. Hoy están con nosotros profesionales que nos traen información, orientación y formación para vivir mejor. Vamos al programa. Estamos con el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte, director de Olmo Ediciones. Muchísimas gracias, por favor, doc, como siempre, por estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar de Agnès Sorel, ¿no? Bueno, vamos a compartir una historia romántica. Sí. En principio es romántica y después termina mal, como muchas veces pasa. Agnès Sorel, fíjate, primero vamos a ver este cuadro que se llama El díptico de Melun. Fíjense la Virgen. Sí. La Virgen con un pecho descubierto. La belleza de esta mujer realmente es muy notable. La imagen de atrás, que son los ángeles en azul y verde, en azul y rojo, perdón, por la bandera de Francia, le dan un aire medio demoníaco, pero este es un gran cuadro. Sí. Y al lado, los otros dos personajes que están al lado, uno es Chevalier Etienne, un caballero de la corte de Carlos VII de Francia, Chevalier Etienne, que está al lado de su santo, con la piedra San Sebastián, que era con la piedra que lo habían torturado San Sebastián. Pero bueno, este es un cuadro bastante típico de la época, en donde las personas ricas y notables se querían pintar al lado de figuras notables, generalmente eclesiásticas, que es un santo al lado de la Virgen María. Hoy en día uno se saca fotos a los de jugadores de fútbol, o sea que ha habido, esencialmente es lo mismo, pero ha cambiado un poquitito. Esta Agnès Sorel era la amante de Carlos VII de Francia. Carlos VII de Francia era aquel que llevó adelante la lucha de la independencia de Francia contra los ingleses, de mano de Juana de Arco. Sí. Juana de Arco, personaje notable, un poco lo irritaba un poquito al rey Carlos VII, pero fue la que lleva las batallas a justamente superar al enemigo británico, y después, cuando cae presa de los ingleses, que terminan quemándola, Carlos VII no hace nada por Juana de Arco. Eso, hay otra historia colateral de que uno de los nobles de Francia, uno de los hombres más ricos de Francia, que era Alain de Array, amigo de Juana de Arco, decide retirar sus tropas y retirarse a vivir a su castillo, en donde se convierte en el tristemente célebre Barba Azul, porque asesina a varios miles de jovencitos que vivían bajo su dominio. Bueno, pero esta es una historia particular que otro día lo vamos a contar. El hecho concreto es que Carlos VII se enamora perdidamente de esta muchacha, una muchacha de la nobleza baja, que la habían presentado en la corte, y él se enamora perdidamente de eso y le ofrece ser su amante. Y ella, jovencita, casta y pura, al final decide consultarlo ¿con quién? Con la esposa de Carlos VII, que se llama María de Anjou. Y si habíamos dicho que ella era de una belleza, o vemos por las fotos que es de una belleza realmente notable, María de Anjou era feísima. Algunos decían que si hubiese valido de María de Anjou para espantar a los ingleses, estos se hubiesen ido antes de Inglaterra. Pero igual, Carlos VII tenía 14 hijos con María de Anjou. Entonces, esta, con toda la inocencia, va a hablar a la esposa de su amante, y ella le dice, María de Anjou le dice que sí, adelante, que sea el amante. Probablemente se lo haya querido sacar de encima durante un tiempo al marido. El hecho concreto es que, Agnès Sorel toma un poder importante dentro de la corte, lo empuja al abúlico Carlos VII a seguir peleando contra los ingleses, y por otro lado se empieza a dar cuenta de que hay una serie de problemas económicos, de que la plata nunca alcanzaba, y como puede ser, se recauda tanto impuesto. Entonces se empieza a meter en las finanzas del reino. El encargado de las finanzas se llamaba Jacques Coeur, y tiene una serie de discusiones con Jacques Coeur, porque ella ve que los manejos administrativos no son buenos, no son los correctos. El hecho concreto, y Jacques Coeur, por otro lado, se estaba enriqueciendo notablemente, a ojos vistas. Entonces ella se convierte en el enemigo de Jacques Coeur, hasta que
abruptamente Agnès Sorel, a los 28 años, termina muerta. Todos hablan de muerte natural, pero queda dando la vuelta a la duda, si la habían matado o no la habían matado. Por las dudas, Carlos VII primero se consiguió otra amante, que era la prima de Agnès Sorel, y en segundo lugar decide confiscarle los bienes a Jacques Coeur, al banquero del reino. Le confisca los bienes, total. Bajo la excusa de que podría haberla matado a su amante, sí. Es una buena excusa, y se queda con los abundantes bienes que había tenido este joven. ¿Fue querida ella por la sociedad francesa? ¿Fue aceptada o...? No era muy aceptada. Fue la primera... Después, esta fue casi una costumbre entre los reyes de Francia, pero fue la primera amante valida del rey que tiene una posición encumbrada, que realmente puede sustentar el poder. Después se va a repetir con las amantes de Luis XIV, a todo lo largo de la historia de Francia, cada rey tenía su reina y su amante, pero esta es la primera, y de ahí viene esta historia trágica de que ella en su momento quiere corregir algunas cosas más y encuentra. Ahora, ¿cómo se dilucida esto? Se dilucida 600 años más tarde, porque el profesor Philippe Charlier de la Universidad de Lille, y este es un personaje muy interesante porque ha estado desenterrando a nobles, a reyes, etcétera, para determinar las causas de muerte. Ha escrito un libro muy interesante sobre lo que él, 600 años más tarde, con la tecnología del siglo XXI, puede llegar a determinar. ¿Y qué determina? Que la pobre Agnès Sorel había sido envenenada, se encontró mercurio en una cantidad inusitada brutalmente. Y bueno, ahora podemos saber con las tecnologías que esta historia de amor había terminado de una forma trágica. Mal. Y el cuadro con el que empezamos también termina mal, porque lo terminan robando durante la guerra. Y es un poeta, Charles Brentano, que encuentra, el cuadro ya había sido separado, que puede identificar a los personajes y que al final permite que este cuadro se pueda juntar, y hoy está en exhibición en Amberes. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Omar López Mato. Seguimos con el programa. Nos acompaña la doctora Andrea Rodríguez Franco, directora médica del Centro ARF de Medicina Estética y Anti-Age, especialista internacional en medicina estética y anti-envejecimiento. Muchísimas gracias. Hola, Paola, ¿cómo estás? Andrea, por estar con nosotros. Gracias. Muy bien. Y bueno, tu mirada es una mirada muy integral del ser humano, holística, donde no es solo verse bien por fuera, sino sentirse bien por dentro, ¿no? Por dentro y tener calidad de vida. Sí, esa es la idea, en realidad, de la medicina anti-envejecimiento. ¿Sí? No solamente el verse bien con el espejo, pero además sentirse bien, que es lo más importante, es lo que uno busca, ¿no? La calidad de vida cuando uno va creciendo. Así es. Y tenemos técnicas que nos van ayudando, que ustedes, los profesionales, seleccionan, utilizan. Y hoy vamos a hablar de la ozonoterapia. La ozonoterapia es bárbara. Y vos explícalo. Sí, ¿qué es? Primero, ¿qué es? La ozonoterapia es la aplicación de ozono médico en las personas para mejorar o reparar tejidos. ¿Sí? El ozono, que es lo más importante de saber, es un gas. ¿Sí? El ozono químicamente es oxígeno 3. O3. Pero que no tienen las mismas cualidades del oxígeno, del O2. O sea, uno cree que puede ser parecido. En realidad tiene un gran poder oxigenante, pero tiene muchas más acciones que lo que es el oxígeno puro, pues si no uno diría, bueno, ¿por qué no inyectamos oxígeno? Claro. En realidad, en la ozonoterapia médica, lo que se inyecta es una mezcla de oxígeno-ozono. ¿Sí? Es mucha más cantidad de oxígeno que de ozono, porque el ozono es muy potente. Entonces se usan microdosis de ozono. Pero con esas microdosis logramos grandes efectos con el ozono. Tenés que pensar, digamos, a grandes rasgos, como para que la gente entienda qué hace el ozono en el cuerpo. El ozono tiene varias acciones importantes médicas para las cuales lo usamos. Es antiinflamatorio. Es un potente antiinflamatorio natural, porque lo que hace es que el cuerpo forme prostaglandinas antiinflamatorias. O sea, que te estimula a que vos las formes y vos mismas desinflames tu zona, tu lesión, tu dolor. Es un potente analgésico. Es un potente
regulador del metabolismo general. Entonces, cuando uno coloca ozono, por eso se usa muchas veces en suero, para mejorar la calidad de pacientes que por ahí están muy decaídos, con síndromes de fatiga crónica, fibromialgia. El ozono lo que hace es activar procesos químicos de producción de energía en el cuerpo, ¿sí? En las células. Sí. Entonces, la gente lo que refiere es: no, estoy cansada, estoy siempre cansada, pero me hago ozono y me siento activa, ¿sí? Me siento bien, porque realmente lo que hace es químicamente producción de ATP. Y el ATP, claro, es la sustancia de energía del organismo, ¿sí? Además, es un potente oxigenante, por ende, es una gran acción antienvejecimiento para todas las células, lo que produce. Por eso es es muy noble. Es muy noble, por supuesto es un producto médico. Yo siempre les digo a los pacientes, porque cuando uno lo va a inyectar, por ejemplo, si tenemos una lesión articular y uno lo inyecta intraarticular para mejorarla, para disminuir el dolor, para disminuir el edema en las rodillas, las pacientes lo que ven es una jeringa, yo lo saco de un reactor, pero no se ve nada, es un gas. Claro. Y la gente a veces dice: ¿qué me vas a inyectar? Aire. Y no es aire, claro. Eso es ozono. Es un medicamento en estado gaseoso. Bien, ¿Sí? buena definición. O sea, yo siempre digo, los anestesistas te duermen con un medicamento en estado gaseoso. Sí. Bueno, esto es una medicación en estado gaseoso, ¿sí? Entonces hay que pensarlo como eso, es una acción médica, es una medicación que está manejada por un médico y tiene que ser tomada en el momento que lo inyectamos. No es un producto que se pueda envasar ni que lo pueda vender un laboratorio como una pastilla. Sí, es algo que se produce en el momento y se inyecta en el momento. ¿Y el resultado es instantáneo? Hay pacientes, a ver, uno necesita varias sesiones. En el caso de dolor, por ejemplo, si uno tiene que tratar una artrosis, por ejemplo, un desgarro, un esguince. Los deportistas los usan, ¿no? Los deportistas lo usan muchísimo, tanto para mejorar las lesiones mucho más rápido, como para también prevenir y para darles energía previo a una acción de esfuerzo. Una maratón, una acción de esfuerzo. Pero uno necesita tener varias sesiones. Yo siempre digo que mínimo necesitas de 5 o 6 sesiones que se hacen 1 o 2 veces por semana, de acuerdo a la lesión del paciente, como para tener un efecto real, ¿sí? Bien. Hay veces, si por ejemplo en hernias de disco, que son bastante más complicadas, por ahí necesitamos 8 o 10 sesiones, ¿sí? Pero después el efecto es prolongado y realmente es un efecto curativo. Con un producto que no te va a generar efectos adversos, que no va, como los antiinflamatorios, que hay gente que vive tomando antiinflamatorios que te arregla termina por un con lado. una úlcera de estómago. En el caso del ozono, no, es mucho más natural, porque te estimula a producir tus propias sustancias que te hacen reparar el organismo. Se tiende a una medicina mucho menos invasiva, ¿no? Es la idea, que cada vez podamos mejorar sin lesionar, ¿sí? Porque siempre hay algún efecto médico que indeseable. Pero en realidad en esta medicina lo que se trata es de usar productos que no generen efectos adversos por otro lado. Que las contraindicaciones sean menos... Las menos posibles. Las menos posibles. Sí, por supuesto. ¿Y después tenemos algún mantenimiento después de esas sesiones? A ver, en el caso de dolor, por ejemplo, en pacientes que tienen una hernia de disco y que uno lo resuelve en 8 o 10 sesiones, simplemente quedó ahí, se terminó. Si andan bien, no tienen por qué volver. Lo que pasa es que nosotros tratamos mucho lo que son los dolores crónicos, gente que muchas veces no tiene curación. Por ejemplo, una artrosis, bueno, ya la articulación que tiene la artrosis no va a curarse con nada. Entonces, lo que sí le pedimos es, en el momento de mucho dolor o el comienzo que uno hace la terapia de shock, uno hace varias sesiones seguidas, quizá una vez por semana. Por ahí se pueden hacer algunas sesiones de plasma rico en, por ejemplo, las articulaciones, para mejorar el dolor, la inflamación. Una vez que el paciente ya no siente tanto dolor, que empezó a caminar, que se siente mejor, empezamos a espaciar las sesiones. Y algunos pacientes, por ejemplo, en pacientes que tienen artrosis o que tienen fibromialgia o que tienen síndrome de fatiga crónica, gente grande que está agotada, que tienen estos dolores musculares generalizados, con una sesión de suero, quizá al mes o cada 2 meses,
están bárbaros y ese es el mantenimiento que hacen. Muchísimas gracias, doctora Andrea Rodríguez Franco. Gracias a vos. Un placer tenerte. Sabemos que estás en Vicente López con tu consultorio y en Nordelta. En el Centro Médico en Nordelta. Te felicito. Sí. Gracias. Nos vemos, Paola. Seguimos con el programa. Y hoy nos acompaña el doctor Daniel Quaglierini, director médico de Grupo Organic Argentina, especialistas en disfunciones sexuales masculinas. Muchísimas gracias, Doc, como siempre, porque este espacio lo dedicamos a solucionarle la vida a los hombres y a las mujeres, podemos decir, claro, o a mejorar. Sí, no, a mejorar. A mejorar la calidad de vida sexual la calidad de vida. las mujeres y de los hombres. Al mejorar a los hombres, mejoramos a las mujeres. ¿Viste? Se puede mejorar. Sí, siempre. Se puede. Siempre se puede mejorar. Y hoy tenemos, y también es un espacio donde respondemos preguntas de los televidentes. Y Eugenia se anima, una chica, a dejar su consulta. Dice: doctor, tengo 34 años y mi pareja de 58. Cada vez le es más difícil conseguir una buena erección e inclusive cuando la logramos, en medio del acto comienza a perder firmeza, muchas veces provocando que tengamos que parar. ¿Es inevitable por la edad? ¿Qué se puede hacer? Bueno, acá hay una diferencia de edad. Sí. Primero que hay una diferencia de edad donde hay otro ritmo y otros requerimientos. Jugar una categoría más abajo a la que uno tiene que jugar a veces te cuesta. Eso en realidad no tendría por qué tener problema. Lo que pasa es que generalmente los varones, cuando se encuentran con mujeres más jóvenes, que es más común hoy en día, se encuentran con que tienen una responsabilidad mayor porque quieren demostrar, como cuando tenían 34 años, como tengo 40 años, a los 58. Entonces no es lo mismo. Claro. Eso les crea a la mayoría lo que nosotros llamamos un estrés, el estrés interno, el estrés que genera la situación. Al margen del estrés que vos tenés, de todos los trastornos, los problemas de plata, económicos, de la vida cotidiana, se encuentran con que quieren demostrar, quieren parecer, quieren ser, y eso es lo que les genera mucha tensión. Estos varones en el acto sexual, si uno los pudiera medir, vería que los niveles de adrenalina se le van muy altos, que se ponen muy ansiosos, muy nerviosos, y ahí es donde empiezan los problemas. Sí. El varón tiene la característica que basta que una vez falle en algo para que ya eso se le haga como una señal de alerta. Y cuando vos hablas con ellos, cuando vienen a la consulta, te dicen, no, pues yo me la paso pensando y tal. Claro, él está, en vez de ir a disfrutar del acto sexual, está más atento a ver cuándo pierde la erección. Primero es que la logre, porque a veces no la logra. Y segundo, cuando pierde la erección. Esto es frustrante para el varón porque, obviamente, si vos pensás eso siempre o la gran mayoría de las veces, vas a terminar con problemas de erección. Evidentemente también hay un componente orgánico, lógico, porque, claro, él tiene 58 años y su pene también tiene 58 años. Los varones, nosotros siempre explicamos que si bien no tienen un proceso brusco como el de las mujeres en la menopausia, sufren este famoso proceso de andropausia, o sea, donde vamos perdiendo nosotros el 1% de testosterona a medida que van pasando los años, el 1% anual de testosterona. Esta baja de testosterona influye a veces porque la testosterona no solamente es una hormona sexual importante, sino que es la hormona que nos da tensión en los músculos, rigidez, por eso después de los 40 o 45 años los varones empiezan a tener panza, papadas, se le caen los brazos, bueno. Eso va llevando a que se pierda cierta tensión en todo lo que es la parte muscular. Y también hay un punto importante, que es que ya las venas a veces no cumplen la función de cierre como tienen que cumplir y el pene no toma la rigidez que tiene que tomar. Si bien el pene para tener erección necesita de la inyección de sangre, que eso la trae las arterias que mandan la sangre, para que el pene se ponga rígido y se mantenga rígido, hay un trabajo efectivo de todos los plexos venosos que tiene el pene, que es como una serie de compuertas que se van cerrando y hacen que el pene permanezca más tiempo parado, ¿cierto? Esto, generalmente algunos de estos plexos pueden fallar, algunas de las venas pueden no cerrar bien y demás, entonces lo que nosotros hacemos es un tratamiento de rehabilitación para recuperar eso. Bien. Evidentemente, si vos le sumás que no tiene un buen cierre, que hay un pequeño problema, y se le plantean estas situaciones, estos son como los desencadenantes. Exacto. Es como el que quedó viudo y quiso empezar de vuelta 3 años después,
y capaz muchos varones en esos años no tienen una vida sexual más o menos plena, entonces es muy esporádico, tienen y van perdiendo erección. Estos casos generalmente son graduales, o sea, empiezan no teniendo tanta rigidez, se empieza a aflojar un poco hasta que llegan los casos más marcados donde van perdiendo mucho la rigidez o no la pueden conservar. Lo importante es hacer la consulta, claro, y no tomar medicación, no porque muchos automedicarse. toman algún tipo de medicación, por ejemplo, que toman sildenafil o demás, que es bueno, pero para la parte arterial, no para la parte venosa, y a veces no compensa la entrada de sangre, no compensa la pérdida de la sangre. Entonces, si yo empecé tomando 25, ya estoy en 100 y no me da el mismo... O sea, hay que tener cuidado, siempre hablamos, entre el rango ese que hay entre lo terapéutico y lo tóxico, que por eso decimos que vayan a la consulta, que vean al médico, que le expliquen por qué hay que ver a este paciente si está tomando algún tipo de medicación, algún antihipertensivo, si tiene alguna patología de base, lo que hablamos siempre, ¿no? Controlado y contenido por los profesionales y en Grupo Organic lo logramos. Esa es la idea. Muchísimas gracias. A vos. Seguimos con el programa. Llegamos al final de nuestro programa, gracias por acompañarnos. Pueden volver a ver este programa y todos los anteriores por nuestro canal exclusivo de YouTube, ingresando por Laos Publicidad. Nos vemos la próxima.